Hay un secreto que divide a quienes venden de quienes hacen que la gente quiera comprar. No aparece en los cursos populares, no está en las plantillas de cierre ni en los libretos memorizados. Es el factor que diferencia a un vendedor que persigue del vendedor que atrae. Ese secreto es la psicología. Y no es un concepto abstracto o místico. Es la comprensión exacta de cómo decide el ser humano, de que activa su interés, de que hace que confíe, de que despierta su deseo, sobre todo, de que lo hace avanzar sin sentirse presionado. La mayoría sigue obsesionada con técnicas porque las técnicas parecen seguras, pasos, instrucciones, frases, fórmulas, cosas que uno puede repetir sin pensar. Pero las técnicas, sin una lectura psicológica profunda, se sienten huecas, mecánicas, desgastadas. El cliente nota cuando lo quieren llevar por un camino predecible, cuando la conversación suena a guión, cuando todo está diseñado para llevarlo al famoso cierre. Y en ese instante, se cierra más el que la venta. El comprador moderno no rechaza al vendedor porque no necesite lo que ofrece. Lo rechaza porque siente intención. El cerebro humano detecta intención antes que palabras. Si la intención es presión, el cliente lo percibe incluso si el vendedor sonríe. Pero cuando la intención es entender, ayudar, guiar y facilitar, el cliente lo siente igual de rápido. Aquí empieza el impacto invisible. Vender sin psicología es como intentar encender un motor sin combustible. Puedes girar la llave 1000 veces, pero nada se mueve. En cambio, entender cómo funciona la mente en una conversación comercial transforma cada interacción en una oportunidad real porque ya no compites contra otros vendedores, compites contra los miedos, dudas y necesidades internas del cliente. Toda venta ocurre primero en el plano emocional. Da igual si se trata de un coche, un programa, un seguro o un simple accesorio. El cliente se mueve por sensaciones: alivio, seguridad, estatus, tranquilidad, pertenencia, eficiencia, libertad, control. También se mueve por evitar algo: pérdida, frustración, vergüenza, incertidumbre, incomodidad, miedo. Las técnicas no tocan esas capas, la psicología sí. Porque la psicología te obliga a cambiar la pregunta. No cómo vendo, sino ¿por qué esta persona compraría realmente? Esa es la pregunta que los grandes vendedores se hacen sin pronunciarla. Es la pregunta que los principiantes ignoran mientras recitan frases que no significan nada. Cuando comprendes este principio, empiezas a notar patrones que antes te pasaban desapercibidos. El modo en que alguien respira antes de responder, la forma en que elige ciertas palabras, el ritmo con el que narra su problema, la emoción escondida detrás de una objeción. Todo eso te dice más que cualquier manual de ventas. Y sin darte cuenta, comienzas a influir sin presionar. Empiezas a guiar la conversación a un terreno donde el cliente no siente que lo convences, sino que lo acompañas a aclarar lo que ya quiere decidir. Lo más poderoso es que la psicología de ventas no se basa en manipular, sino en entender profundamente. No obliga, ilumina. No empuja, alinea. No exige que digas lo correcto, sino que sepas escuchar lo importante. Y cuando alguien se siente visto, comprendido y validado, baja la guardia sin que se lo pidas. Ese es el verdadero secreto. La venta no ocurre porque tú hablas bien, sino porque el cliente se siente seguro contigo. La seguridad es la puerta de entrada de todas las decisiones. Y esa seguridad se construye con psicología, no con técnica. Dicho claro y fuerte, las técnicas funcionan, pero solo cuando están sostenidas por una lectura psicológica precisa. Sin esa base, son solo trucos. Con esa base, se convierten en una fuerza irresistible. Aquí empieza la verdadera diferencia entre los que venden y los que nadie olvida. Para entender por qué un cliente dice sí, primero debes comprender qué ocurre dentro de él antes de abrir la boca. Cada comprador tiene un mapa mental invisible, una combinación de deseos y miedos que gobiernan cada una de sus decisiones. No importa si la compra es grande o pequeña, la mente humana siempre sigue el mismo patrón. Primero siente, después justifica. El error más grande que cometen los vendedores promedio es hablarle a la lógica cuando la decisión ya fue tomada por la emoción. Creen que el cliente compra un producto, cuando en realidad compra una sensación. Y si no descubres cuál es esa sensación, puedes tener la mejor oferta del mundo y aún así perder la venta. Dentro del mapa mental del comprador hay dos fuerzas que mandan:
lo que quiere alcanzar y lo que quiere evitar. En el fondo, toda compra responde a estas dos preguntas silenciosas: ¿qué gano con esto? ¿Y qué evito si lo hago? Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo piensan. Cuando alguien busca un servicio para mejorar su negocio, no está buscando un vídeo bonito, una estrategia o una herramienta. Quiere sentir progreso, control, claridad o seguridad. Cuando alguien compra algo relacionado con salud, más allá de las características, está buscando alivio, esperanza, tranquilidad o confianza en que volverá a sentirse bien. Y cuando alguien compra algo de estatus, lo que realmente quiere es validación, identidad, reconocimiento. Ese es el verdadero motor. No lo tangible, sino la sensación interna. Por eso, el vendedor que domina la psicología escucha más allá de las palabras. Cuando el cliente dice, quiero mejorar mis resultados, no toma esa frase como literal. Observa el tono, la energía, la velocidad con la que habla. ¿Lo dice desde frustración? ¿Desde ambición? ¿Desde miedo? ¿Desde cansancio? Según desde donde habla, su mapa mental cambia. También cambian sus prioridades, su nivel de urgencia y su disposición al cambio. Un cliente movido por frustración quiere alivio. Uno movido por ambición quiere poder. Uno movido por inseguridad quiere acompañamiento. Uno movido por presión externa quiere soluciones rápidas. Si no detectas la emoción detrás de la intención, vas a venderle a la persona equivocada, la que inventaste en tu mente, no la que tienes delante. El cliente rara vez verbaliza lo que realmente siente. No te va a decir, tengo miedo de equivocarme, me preocupa perder dinero, quiero demostrar que puedo, no quiero parecer torpe. Pero esas emociones mueven más que cualquier característica que describas. Cuando alguien pone una objeción como tengo que pensarlo, muchas veces no está pensando en el producto. Está pensando en sí mismo, en si confía en su capacidad, en si cree que puede lograr el resultado, en si está preparado para asumir el cambio. Por eso, un vendedor psicológico nunca corrige la objeción directamente. Va a la raíz emocional que la origina. Comprender el mapa mental del comprador te convierte en una guía, no en un comercial. Te permite hablar en un lenguaje que el cliente siente propio. Hace que la conversación fluya sin fricción porque él percibe que entiende su realidad. Y cuando alguien se siente entendido, no necesita defensa. Deja de analizarte, deja de sospechar, deja de protegerse. Comienza a imaginarse dentro de la solución, no solo mirando el producto desde afuera. Esa transición interna es la esencia de la venta real. Cuando el cliente deja de escuchar y empieza a visualizarse. Las personas no compran lo que vendes, compran quien llegan a ser cuando lo tienen. Si ves el mapa mental del comprador con claridad, podrás abrir esa puerta antes de hablar de precios, características o detalles técnicos. El punto donde la venta se decide no es cuando presentas el producto, ni cuando describes beneficios, ni cuando muestras pruebas. El punto decisivo ocurre cuando logras que el cliente se vea a sí mismo con el resultado. Ese es el gatillo maestro de toda venta. La conexión emocional que abre la puerta a la confianza y derriba objeciones sin discutirlas. La mayoría de los vendedores fallan porque intentan convencer antes de conectar. Hablan, explican, describen, pero no generan la imagen mental que hace que el cliente diga internamente: esto es para mí. Sin esa imagen, todo se siente lejano. Con ella, todo se vuelve inevitable. Activar este gatillo empieza con algo simple pero poderoso. Permitir que el cliente hable desde su visión, no desde su problema. El vendedor promedio pregunta ¿qué necesitas? Y obtiene respuestas superficiales. El vendedor psicológico pregunta ¿cómo quieres verte en 3 meses? O ¿cómo cambiaría tu día si esto estuviera resuelto? Preguntas que no buscan información, sino transformación mental. En ese momento, la atención del cliente se mueve del presente al futuro. Sale del bloqueo y empieza a imaginar. Y cuando imagina, siente. Y cuando siente, se acerca. La imaginación es el puente más rápido hacia la decisión porque activa las mismas zonas del cerebro que la experiencia real. Por eso, cuando un cliente se visualiza, deja de evaluar y empieza a avanzar. La conexión emocional también surge de mostrar que entiende su experiencia interna sin necesidad de que la explique del todo. Esto no es empatía forzada, es lectura profunda. Cuando el cliente expresa una duda, el vendedor promedio responde con lógica.
El vendedor psicológico responde con validación estratégica. Tiene sentido que pienses eso, porque cuando alguien busca mejorar X, normalmente lo que más preocupa es Y. Esa frase desmonta resistencia instantáneamente. No porque sea mágica, sino porque le dice al cliente, no estás solo en esto y entiendo tu proceso. Sentirse comprendido es una de las experiencias más alivianadoras que existen. Y cuando alguien se alivia, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, escucha de verdad. El poder del gatillo maestro está en que crea un vínculo invisible. El cliente no siente que le hablas, siente que lo acompañas. Aquí la persuasión deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia. Las objeciones se deshacen porque ya no representan amenaza, sino protección natural. Y como no las atacas, el cliente no se defiende. En su lugar, las explora contigo. Por ejemplo, en vez de decir esta inversión se recupera rápido, puedes decir entiendo que quieras asegurarte de que esto sea una decisión sólida para ti. Cuéntame, ¿qué tendría que pasar para que sintieras que esta inversión se justifica sola? Esa pregunta cambia la energía de la conversación. No discute, descubre, no impone, acompaña. Y en ese acompañamiento, el cliente empieza a construir su propia justificación. La conexión emocional también se fortalece cuando utilizas el efecto espejo, reflejar la emoción del cliente sin exagerarla. Si está inseguro, hablas con calma. Si está entusiasmado, acompañas ese ritmo. Si está analítico, vas a datos. Si está saturado, simplificas. No es actuación, es afinación. Es hablar el idioma emocional que la persona entiende mejor. Cuando alguien siente que la conversación se adapta a él, no la resiste. Y esa ausencia de resistencia es el verdadero terreno donde las ventas fluyen. Activar el gatillo maestro no significa manipular, sino permitir que el cliente se encuentre en tu solución. Tú no lo empujas, le sostienes el espejo. Él se ve, se reconoce y decide. Y cuando una decisión nace desde adentro, ninguna objeción la rompe. La mayoría de los vendedores cree que lo que dice es lo que vende. Pero la realidad es más sutil. No es el mensaje, sino la manera en la que lo entregas. Las palabras importan, sí, pero no tanto como el tono, el ritmo, las pausas, la energía y los microgestos que el cliente percibe sin ser consciente. Esta es la influencia silenciosa, la forma más poderosa de persuasión porque actúa debajo del radar. No se nota, no se forza, no se anuncia, pero se siente. Y cuando se siente, transforma la conversación en un espacio seguro donde la decisión fluye sola. El lenguaje no verbal del vendedor determina el 80% de la confianza inicial. No la información, no el producto, no la experiencia. La confianza. Si tu voz tiembla, si tu tono es ansioso, si hablas rápido, si interrumpes o si llenas los silencios por incomodidad, el cliente interpreta señales de inseguridad. Y el cerebro humano responde igual que lo haría frente a un peligro. Se tensa, analiza, duda. Por más que tus palabras sean perfectas, tu energía lo contradice. En cambio, cuando tu presencia comunica calma, dominio, claridad y convicción interna, el cliente lo siente de inmediato. Se relaja, confía, se abre. Y confiar es el primer paso para avanzar. La influencia silenciosa empieza con el ritmo de tu voz. Un vendedor inseguro habla rápido porque teme perder al cliente. Un vendedor psicológico habla despacio porque sabe que domina la escena. Las pausas no le asustan, las usa como herramienta. Una pausa bien colocada crea énfasis, transmite seguridad y le da espacio al cliente para procesar. Ese espacio es oro. Es donde el cliente siente que piensa, no que lo presionan. También es el instante donde aparece la sensación de que la conversación tiene profundidad, no prisa. Las palabras que eliges también son parte de esta influencia. La mente humana asocia ciertas expresiones con seguridad y otras con riesgo. Decir creo que, quizá, supongo, me imagino genera dudas. Decir esto funciona así. Lo que vas a notar es esto. Lo que suele ocurrir con personas como tú es esto otro genera certeza. No porque suene impositivo, sino porque elimina la incertidumbre del camino. La seguridad verbal no significa ser agresivo, sino hablar desde conocimiento, no desde necesidad. Otro pilar de la influencia silenciosa es el lenguaje sensorial.
El cliente no conecta igual cuando dices, vas a mejorar tus resultados, que cuando dices, vas a sentir claridad al empezar el día, sabiendo exactamente qué hacer y cómo avanzar. Lo segundo no solo informa, crea una experiencia interna. Activa imágenes, emociones y sensaciones que el cliente reconoce como propias. Hablar de manera sensorial transforma conceptos en realidades y acerca al cliente al resultado sin necesidad de empujarlo. También está la validación estratégica, reconocer la emoción del cliente sin exagerarla. Cuando dices entiendo por qué te preocupa eso, no estás dando la razón, estás dando permiso. Le dices que no tiene que esconder sus dudas ni justificarse. Y cuando alguien se siente validado, se relaja lo suficiente como para escuchar soluciones con mente abierta. Esta validación rompe el patrón típico de vendedor defensivo que intenta corregir todo lo que el cliente dice. La influencia silenciosa también se construye con microgestos verbales que refuerzan autoridad sin imponerse. Hablar con firmeza sin elevar el volumen, modular la intensidad según la emoción del cliente, usar silencios para reforzar puntos importantes, mantener coherencia entre tu tono y tu mensaje. El cliente no analiza esto racionalmente, pero lo siente. Siente profesionalismo, siente claridad, siente solidez. Y comprar es, en gran medida, sentir que quien tienes enfrente sabe lo que hace. Cuando dominas esta influencia, el cliente nunca se siente obligado. Siente que la decisión le pertenece. Y esa es la forma más elevada de cerrar una venta. Cuando el cliente no siente que cerraste, sino que simplemente decidió. El cierre no es un momento, es una consecuencia. La mayoría de los vendedores cree que el cierre sucede al final, cuando presentan el precio o cuando hacen la famosa pregunta de decisión. Pero en realidad, el cierre empieza desde la primera sensación que el cliente tiene de ti. Si lo hiciste sentirse seguro, comprendido, validado y acompañado, el cierre ya está en marcha mucho antes de que menciones el producto. Y cuando llegas al último tramo de la conversación, no necesitas presionar ni convencer. Solo necesitas guiar. El cierre psicológico tiene una regla de oro. No se fuerza, se facilita. La mente humana rechaza todo lo que percibe como presión, pero sigue sin resistencia a aquello que parece natural y propio. Por eso, el cierre sutil es más poderoso que cualquier técnica agresiva. Consiste en llevar al cliente a ver con claridad la realidad más importante, que ya avanzó mentalmente hacia la solución. Solo falta formalizar lo que su mente ya decidió. La clave está en reforzar la certeza interna del cliente, no en imponer la tuya. En vez de responder a las dudas con argumentos, las alineas con su visión. Si el cliente pregunta por el precio, no atacas la objeción. La transformas. Lo importante aquí no es el número, sino si este resultado vale ese número para ti. Y por lo que me has contado, sé que buscas algo que realmente cambie tu situación, no un parche. Esa frase cambia la energía por completo. Deja de evaluar el producto y empieza a evaluarse a sí mismo. Y cuando el cliente se evalúa internamente, deja de negociar desde miedo y empieza a decidir desde deseo. El cierre psicológico también usa la urgencia emocional, no la urgencia artificial. No se habla de oferta limitada o última oportunidad, sino de lo que el cliente pierde si aplaza su decisión. Tiempo, energía, estabilidad, paz mental, crecimiento, claridad. La urgencia emocional no presiona. Despierta conciencia. Permite que el cliente se dé cuenta de que no está decidiendo por el producto, sino por su vida. Y cuando alguien comprende eso, deja de ver la compra como un gasto y empieza a verla como un movimiento personal. Otra pieza esencial es reforzar la identidad del cliente. Las personas toman decisiones coherentes con quien creen ser. Si le devuelves una imagen sólida, tú no eres alguien que posterga lo que sabe que necesita. Has sido claro en que quieres cambiar esto ya. Tu nivel de compromiso habla más fuerte que tus dudas. El cliente conecta con su parte más segura. Y desde esa identidad, avanzar no se siente como riesgo, sino como congruencia. La última fase del cierre psicológico es la más simple y la más olvidada. Pedir la decisión sin miedo. No con presión, sino con claridad. ¿Quieres que lo hagamos juntos? Es más poderoso que cualquier frase elaborada porque transmite seguridad, acompañamiento y dirección. El cliente no siente que lo cierras, siente que lo invitas a un camino que ya empezó a recorrer. Si hiciste todo bien antes,
Esta pregunta no suena a presión, suena a lógica. Este es el verdadero secreto que vende más que cualquier técnica. La venta no se gana con frases inteligentes, sino con comprensión profunda del ser humano. No se trata de manipular, sino de alinear. No se trata de cerrar, sino de ayudar al cliente a ver que ya está listo. Las técnicas cambian, las plataformas cambian, las modas cambian, pero la psicología permanece. Y quien domina la psicología no solo vende más, vende mejor. Vende con integridad y vende sin esfuerzo porque convierte cada conversación en una experiencia transformadora, no en una transacción.